Un giro inesperado en la política internacional ha sacudido las relaciones entre México y Cuba. En una decisión que sorprendió a muchos, el gobierno mexicano ha reducido drásticamente los envíos de petróleo hacia la isla, dejando al régimen cubano al borde de una crisis energética sin precedentes. Esta medida no solo afecta al gobierno de Miguel Díaz-Canel, sino que tiene implicaciones profundas para el pueblo cubano, que ya lucha con la escasez de recursos, apagones masivos y una economía en colapso. ¿Qué llevó a México a tomar esta decisión? ¿Y qué consecuencias traerá para el futuro de Cuba y la región? Hoy exploramos esta histórica ruptura en las relaciones bilaterales y sus posibles repercusiones. En los últimos años, México había sido un aliado clave para Cuba, enviando millones de barriles de petróleo a la isla bajo un esquema de apoyo energético que ayudaba a mitigar la crisis energética de Cuba. Este suministro, que provenía principalmente de la petrolera mexicana Pemex, era vital para la generación eléctrica del país caribeño, que depende en gran medida de la energía térmica. Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar después de una serie de presiones internas y externas que finalmente llevaron a México a frenar sus envíos. El principal factor detrás de esta decisión ha sido la creciente presión de Estados Unidos, en particular de los congresistas de origen cubano en el Congreso. Políticos como María Elvira Salazar, congresista de Florida, han estado exigiendo que México cese su apoyo al régimen cubano, acusando a la administración mexicana de violar el espíritu del embargo estadounidense contra Cuba. Las críticas se intensificaron especialmente después de que se conociera que México había estado enviando petróleo subsidiado a la isla, lo que fue visto por muchos como un respaldo indirecto a un régimen considerado como una dictadura. A esto se sumó la amenaza de sanciones bajo el TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que habría tenido un impacto significativo en la economía mexicana, particularmente en sus exportaciones hacia Estados Unidos. Con estas presiones, México se vio obligado a reconsiderar su postura, buscando alinearse con la política estadounidense y distanciarse de las dictaduras que aún operan en el hemisferio, como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La reducción en los envíos de petróleo ha dejado a Cuba en una situación desesperante. La isla, que depende de 110,000 barriles de petróleo diarios para satisfacer sus necesidades energéticas básicas, ha visto cómo sus reservas se agotan rápidamente. A pesar de los esfuerzos por diversificar sus fuentes de suministro, como buscar petróleo de Venezuela y Rusia, la situación se ha vuelto insostenible. La falta de crudo ha exacerbado los ya frecuentes apagones que afectan a millones de cubanos, dejándolos sin electricidad durante horas, en un país donde la luz es considerada un lujo. El impacto en la vida diaria de los cubanos es profundo. Las largas colas para conseguir combustible y la escasez de alimentos se han convertido en una realidad cotidiana. La producción de energía se ha visto gravemente afectada, lo que ha tenido un impacto directo en el transporte, la industria y, por supuesto, en el bienestar de la población. Los hogares cubanos, que luchan por encontrar comida suficiente para sobrevivir, ahora también enfrentan noches a oscuras, sin electricidad para cocinar ni para alumbrar sus casas. Esta decisión de México marca un giro significativo en su política exterior. Durante los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México priorizó la solidaridad ideológica con los regímenes de izquierda en América Latina. En 2024 y principios de 2025, México continuó enviando petróleo subsidiado a Cuba, a pesar de las presiones de la comunidad internacional. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando las críticas crecieron tanto dentro como fuera del país. El gobierno mexicano, que hasta ese momento había adoptado una postura defensiva ante los ataques, empezó a moderar su posición. Las amenazas de sanciones económicas y la necesidad de mantener buenas relaciones con Estados Unidos, su principal socio comercial, impulsaron este cambio. Además, la creciente presión interna por la falta de recursos en México para satisfacer las necesidades básicas de su propia población, como el abastecimiento de hospitales y escuelas,
llevó al gobierno mexicano a replantear su política hacia Cuba. Otro factor que ha influido en la decisión de México es su relación con Venezuela. Al igual que Cuba, el régimen de Nicolás Maduro ha sido otro destinatario de los envíos de petróleo mexicano en el pasado. Sin embargo, con el colapso económico de Venezuela y las crecientes sanciones internacionales, la situación en este país también se ha vuelto insostenible. México ha comenzado a distanciarse de estos regímenes autoritarios, buscando fortalecer sus lazos con democracias en la región y evitando quedar atrapado en conflictos internacionales que puedan comprometer su estabilidad económica. El gobierno de López Obrador, aunque no ha roto completamente sus relaciones con Venezuela, ha comenzado a priorizar el mercado interno y las necesidades de su propia población sobre las donaciones externas, que en su momento parecían ser parte de una estrategia de solidaridad con los regímenes de izquierda en el continente. La reducción de los envíos de petróleo ha dejado a Cuba en una situación crítica. En los últimos meses, la economía cubana ha mostrado signos de desestabilización. El Producto Interno Bruto, PIB, ha decrecido un 4%. La inflación se ha disparado y el país ha enfrentado una grave escasez de alimentos y medicinas. Los apagones de hasta 20 horas diarias son solo uno de los síntomas de una crisis energética que podría empeorar aún más si no se encuentran nuevas fuentes de suministro. Expertos en el tema señalan que, sin el petróleo mexicano, el régimen de Díaz-Canel podría enfrentarse a un colapso total. La falta de energía para operar fábricas y mantener el transporte afectará aún más la producción y la distribución de bienes esenciales, lo que podría provocar protestas masivas en la isla. El pueblo cubano, que ya ha enfrentado una década de dificultades económicas y sociales, podría estar al borde de un levantamiento popular si la situación sigue empeorando. La decisión de México ha generado reacciones tanto a nivel local como internacional. En el ámbito internacional, Cuba ha condenado esta medida, acusando a México de traicionar a la isla. Por otro lado, Estados Unidos ha aplaudido el paso dado por México, aunque la situación sigue siendo tensa debido a las complejas relaciones comerciales entre ambos países. En la región, los gobiernos de izquierda han mostrado su apoyo a Cuba, pero también se ha generado una creciente preocupación sobre el impacto de la crisis cubana en la estabilidad regional. Los países que han apoyado a Cuba en el pasado, como Venezuela y Nicaragua, ahora se enfrentan a un dilema similar al de México: cómo equilibrar sus relaciones con los Estados Unidos sin comprometer su propia estabilidad interna. México ha dado un paso audaz al cortar sus suministros de petróleo a Cuba, una medida que refleja un cambio en la política exterior del país y responde a presiones tanto internas como internacionales. Este giro en la relación con Cuba pone de relieve las tensiones crecientes en América Latina, donde los regímenes autoritarios se ven cada vez más aislados mientras los países buscan formas de adaptarse a un entorno geopolítico cambiante. La situación en Cuba sigue siendo extremadamente grave, y el futuro del país depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses. Sin embargo, con la reducción del petróleo mexicano y el colapso de sus reservas energéticas, el régimen cubano enfrenta su mayor desafío en años. El pueblo cubano, que ya ha vivido durante mucho tiempo con restricciones económicas y sociales, podría estar al borde de un cambio irreversible. Con la interrupción de los envíos de petróleo de México, las repercusiones sociales y económicas en Cuba se están sintiendo con cada día que pasa. Cuba, un país que ya venía luchando con una crisis económica aguda, ha visto cómo esta medida exacerba aún más su situación. Las largas colas por alimentos y gasolina se han vuelto aún más interminables, y los apagones masivos que afectan a millones de cubanos se han vuelto la norma, no la excepción. Las familias cubanas, que ya vivían al borde de la supervivencia, ahora enfrentan la pérdida de recursos esenciales para su día a día. Con el cierre de fábricas y la caída de la producción en sectores clave, el desabastecimiento de bienes de primera necesidad, desde alimentos hasta medicamentos, se ha vuelto aún más pronunciado. Además, las restricciones en la electricidad no solo afectan el confort cotidiano,
sino que también están paralizando la economía de la isla. Sin energía, los pequeños negocios no pueden operar, las escuelas no pueden funcionar, y los hospitales, ya de por sí subdotados, tienen dificultades para atender a la población. Cuba depende de unas pocas fuentes de ingresos, y con la caída de su producción interna y la pérdida de apoyo energético, la situación se torna cada vez más insostenible. En las zonas rurales y urbanas, la desesperación se siente en cada esquina, y la presión sobre el régimen cubano para encontrar soluciones se intensifica. Pero mientras el gobierno cubano continúa culpando al embargo estadounidense por los problemas económicos, la falta de petróleo mexicano está dejando claro que la situación no se resolverá sin un cambio radical en la política interna de la isla. El panorama de Cuba se oscurece cada vez más, y muchos analistas creen que la falta de apoyo externo, particularmente el petróleo mexicano, podría desencadenar el colapso del régimen. Cuba, que ha sobrevivido décadas de sanciones internacionales y aislamiento, enfrenta ahora una crisis energética que amenaza con paralizar por completo al país. Si los apagones se prolongan y la escasez de alimentos se agudiza, es probable que se desencadenen protestas masivas que podrían desbordar al gobierno cubano. El pueblo cubano, ya cansado de años de restricciones y dificultades, podría ser el factor decisivo para que el régimen de Díaz-Canel finalmente pierda el control. En el pasado, las revueltas populares fueron sofocadas con represión, pero una población cada vez más empobrecida y desilusionada puede resultar más difícil de contener. La presión externa, combinada con una creciente disconformidad interna, podría empujar a Cuba hacia un punto de no retorno. Además, con la caída de Maduro en Venezuela, los últimos aliados del régimen cubano están cada vez más aislados. La región latinoamericana, en gran medida, ha comenzado a alejarse de los gobiernos autoritarios que aún existen, y la falta de apoyo, tanto en términos de petróleo como de asistencia económica, dejará a Cuba más vulnerable que nunca. Sin recursos para enfrentar las demandas de su propia gente y sin aliados fuertes, el colapso podría ser inminente. La decisión de México de cortar los envíos de petróleo a Cuba es una jugada importante no solo en términos bilaterales, sino también en el contexto regional. Este cambio refleja una tendencia creciente en América Latina hacia el distanciamiento de los regímenes autoritarios que han gobernado en la región durante las últimas décadas. México, tradicionalmente, un aliado de los regímenes de izquierda en la región, ha mostrado señales claras de que está dispuesto a cambiar su enfoque y alinearse con democracias que buscan fortalecer sus economías y sistemas políticos. Por supuesto, este giro no ha sido sencillo. La política interna de México ha tenido que lidiar con presiones tanto de la derecha como de la izquierda, pero el resultado parece claro. El país se está moviendo hacia una política exterior más pragmática. México se ha alejado de su postura de apoyo ideológico a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y está buscando construir relaciones más sólidas con países democráticos y de mercado abierto, lo cual es crucial para su propio desarrollo económico. La comunidad internacional también está observando con atención. Mientras Estados Unidos apoya la decisión de México, otros países, como España y Argentina, se mantienen cautelosos y prefieren ver una solución pacífica en la isla. La cuestión ahora es cómo se desarrollará la política internacional en relación con Cuba, especialmente si el régimen se ve forzado a ceder ante el caos interno. Cuba se encuentra en una encrucijada histórica, con su economía completamente dependiente del petróleo y con la interrupción de los suministros de México. La isla enfrenta una de las crisis más graves de su historia. Las sanciones internacionales, sumadas a la falta de recursos internos, pueden llevar a un colapso aún más profundo. La opción de diversificar sus fuentes de petróleo, como lo intentó con Venezuela y Rusia, no ha sido exitosa, ya que ambos países también atraviesan dificultades económicas y políticas propias. El futuro de Cuba dependerá en gran medida de las decisiones que tome el régimen cubano y de la respuesta del pueblo.
Si el gobierno de Díaz-Canel intenta reforzar aún más su control mediante la represión, es probable que se desencadenen protestas masivas que podrían debilitar aún más al régimen. Si, por otro lado, se busca una apertura hacia la democracia y una solución negociada con la comunidad internacional, podría haber una posibilidad de restaurar la estabilidad en la isla, pero este escenario parece poco probable bajo el liderazgo actual. Si te ha sorprendido la decisión de México y quieres seguir aprendiendo sobre cómo las políticas internacionales están moldeando el futuro de América Latina, suscríbete a nuestro canal. Te mantendremos informado sobre los últimos desarrollos en la región y el mundo. La historia de México y Cuba es solo un ejemplo de cómo las relaciones internacionales están cambiando rápidamente. En un contexto de creciente tensión, las decisiones de hoy pueden tener un impacto profundo en el futuro de toda la región. ¿Qué nos depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que el equilibrio geopolítico de América Latina está en constante evolución.